cuando me llamó, me dijo, Hilda, yo quiero que vengas, porque yo tuve que aprender solo. Y pasé trabajo cuando comencé a involucrarme en la vida y a conocer personas. Y me gustaría que, no es que sean expertos, pero por lo menos que tengan una manera de socializar con los demás y que no pasen el trabajo que yo pasé. No era solamente la orfebrería, que era su fuerte, pero había talleres de todo, hasta de cine, una escuela de cine, todo lo que él entendía que podía capacitar a los demás para que fueran independientes, que esa era su meta, que fueran independientes, que pudieran producir. Él siempre lo decía, no es aprender por aprender, sino para que aprendan a sostener a su familia, a salir adelante. Y si tú sales al pueblo de La Romana, tú vas a encontrar una persona quizás en cada cuadra que fue tocada por José Ignacio. Ese impacto no se puede cuantificar, generación tras generación. Me dicen que era muy común que se apareciera ya un padre, una madre, con un niñito que necesitaba que el artístico lo ayudara, o un policía también, que rescataba a un niño que podía caer en una banda de delincuentes para que José Ignacio ayudara. ¿Pueden recordar esto, por favor? Claro. Hubo un caso allá que fue muy marcado, que fue un joven que ya tenía carta blanca. Era un joven que delinquía, atracaba, asesinaba, vendía droga, todo eso. Sin embargo, hoy en día esa persona es una persona de bien, tiene un tallercito, hace trabajo para Bávaro y hoy en día él le agradece. Ha puesto un sitio de lavado para lavar carros, esto. Entonces él tiene su propio tallercito de herrería, lava vehículos, ya tiene un carguá. Y esa persona, cuando lo fueron a buscar un día, estaba no presente, que entraron a matarlo dentro de la empresa. Cuando los policías lo ven que él entra, pensaron que él entró a atracar. Y la policía se tiró con pistola en mano y él se metió en el medio. No. ¿Quién? Míreme, él tiene carta blanca. Ya aquí nosotros, es una persona buscada, le ha disparado a la policía, no tiene juicio. Y él dijo, no, ese muchacho yo lo voy a cambiar. Yo me hago responsable. El general fue allá y le dijo, José Ignacio, ¿tú te vas a hacer cargo de él? Y le dijo, sí, yo me hago cargo de él. Y él lo instruyó en el servicio militar voluntario. Él creó muchos programas para ayudar, porque él decía que hay que enseñarle a pescar, no a darles el pescado. ¿Por qué razón? Porque él entendía que la pobreza se combatía enseñándolo a trabajar, a producir, al ganarse el pan diario. Nadie sale de la pobreza sin subsistir y sin poder crear algo para poder vender y tener un sustento. Y cuando se trataba de ayudar, para José Ignacio no había ningún obstáculo. Miren lo que recuerda Hilda. Te voy a hacer una historia que él nos contaba, de tantas. Un día un señor con el que él tuvo contacto, porque viajaba mucho, José Ignacio estaba haciendo una obra en unas islas, o tú la encuentras en una calle de la Florida, o la encuentras en países que tú ni siquiera te imaginabas que iba a estar. Pero él no se promocionaba a sí mismo, porque era algo que él hacía, porque le nacía. José Ignacio era un artista innato. Tú le decías un trofeo, José Ignacio un trofeo, y te lo dibujaba de una vez. Aquí hay que hacer unas lámparas, y te las dibujaba. O sea que su impacto va a llegar a sitios que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Esa historia es de un señor que en México tenía un niño sin brazos. Y bueno, escucharon sobre José Ignacio. El caso fue que trajeron al niño aquí donde José Ignacio se pasó un verano sin brazos. José Ignacio le enseñó a soldar, a trabajar, y le hizo una prótesis. Con los hierros. Y ese niño puede estar en México trabajando. Entonces, ¿cómo tú puedes medir un impacto así? Y por qué le gustaba sacar a los niños de la calle. Él cogía a los niños que estaban en la cárcel, o que niños que iban a encarcelar porque estaban delinquiendo, y los metían al taller y hacía un campamento, como quien dice, con esos niños, pero enseñarle un trabajo. Y si tú vas y entrevistas, quizás muchos de los que están haciendo el trabajo que se parece al de José Ignacio, y tú lo miras y tú dices, pero es el artístico. Pero no fue el artístico, fue alguien a quien él le enseñó.
Entonces una gente que no es mezquina, que te enseña todo lo que sabe, para que tú también crezcas, que te desarrolles, como él tuvo una oportunidad. Porque esa oportunidad que él tuvo cuando se inició Altos de Chabón, entonces él decía, yo quiero que esa oportunidad la tenga mucha gente. Entonces no lo decía, lo hacía. Y un corazón tan grande, como decía Hilda, que le permitió amar intensamente su pueblo, las romanas. Sí, Eso sí, fue sorprendente. eso es así. Y al igual que esa anécdota de ese niño que viene de México, había una de 2 hermanitos que su papá era ciego y la mamá había muerto. Y él solo, o sea, para mí una de las historias que más, cónchale, me impactaba era eso. Porque el Señor estaba tan agradecido de él, de que hubo un tiempo que decían que él explotaba a los niños, porque la gente no entendía el mensaje. O sea, él no tenía taller, él tenía escuela, era artístico, que no era un taller, él le apasionaba, como dice Hilda, el enseñar. Y cuando el Señor llega, le dice, no señor, es que él es muy niño, o sea, de 9 años. Y él le dice, yo necesito su ayuda. O sea, no es para que usted lo pague, es para que me le enseñe a mis hijos. Yo soy padre y madre. Y aparte de eso, era ciego. Y esa es la historia que más me conmovía. Y la historia cuando él la narra, que eso es algo que impacta. Uno de sus grandes proyectos, Río Salado. Quería convertir esa comunidad marginada en que tuviese desarrollo económico, social, cultural, turístico. ¿Pudieron avanzar mucho en esto? Ese proyecto lo comenzaron Ricardo y mi padre. Ellos decían, él siempre mantuvo que no hay nada imposible y que para cada problema siempre hay 10 soluciones y que si la piensa bien, cada solución tiene más soluciones. Entonces él se puso como reto y como mente en su vida no decir que no. Él daba un bono, le pagaba a los empleados que él no le tuviera una solución y que a las personas allegadas a él que lo conocían, él le pagaba por cada no que él dijera. Y como él se comprometió, fue Río Salado posible, de hacer Río Salado, que todas las casitas cambiaran de color, que todo lo que se veía, no se veía agradable a la vista, tuviera la tonalidad, tuviera un colorido. Y eso lograron en gran parte poder pintar cada casita con Ricardo, ayuda de sus propias campañas y de personalidades que aportaron. Tenían una gran visión por Río Salado, donde involucraron personas de tan élite como son los Cartagirones, que es una compañía, está entre las 10 empresas más grandes del mundo. También estaban para poder sacar un poco de las personas que eran próximas al río para crear un bulevar, incentivar a la población que creciera. Fueron muchos como Dani Mirán, el embajador de Israel, para aportar y una serie de personalidades. Por este y muchos otros proyectos, sus amigos decían, él pensaba más en el pueblo que en su propia familia. Para José Ignacio, su causa era su pueblo. Él vivía solamente, yo creo que pensaba más en su pueblo que en su misma familia. Transformar La Romana en un lugar, un foco turístico, un foco para el mundo. Él quería que también vieran a su Romana como ese punto de desarrollo. Y cada vez que él venía aquí al restaurante, él venía con diferentes grupos internacionales, empresarios, siempre tenía un proyecto, él encaminaba. O sea, me parece que esas motivaciones que se llevaron los inversionistas fueron los que reforzaron que en un futuro ellos emprendieran en el país. Porque aquí inclusive los hoteleros lo consideran a él como un punto de apoyo. Ignacio, cuéntanos del interés de Chile en el artístico y cómo lo consideraban en cuanto a las exportaciones de cobre terminado, trabajado. Sí, como le digo, él siempre se interesó en su pueblo. Él siempre fue un dominicano de corazón, un romanense orgulloso. Él le ofrecieron cuando él fue a Chile, a la Quinta Serena, lo invitaron en Coquimbo, porque él era el mayor exportador de cobre del mundo, como pieza terminada, como arte, como pieza decorativa.
Sin embargo, Chile era el mayor productor de cobre del mundo. Entonces, ¿cómo va a ser que un país que es el mayor productor de cobre del mundo exporte menos que República Dominicana? Y no era República Dominicana en sí, sino era el artístico José Ignacio Morales. Y le ofrecieron quedarse en Chile, que no iban a cubrir todo, y que tan pronto él pisara Chile, él iba a ser millonario. Y él decía que a él no le interesaba los millones, él le interesaba su país, crecer, su romana, y que dejar un legado en el mundo. Que cada vez que él diera un paso, la gente se llevara algo. Y le enseñó a los mineros y a la quinta región de Coquimbo a la orfebrería y a trabajar el cobre como pieza terminal. Él le prometió que no se quedaría, sino que lo enseñaría, pero él debía de continuar en su país. República Dominicana primero, aunque te enseño también. Exacto. Y sobre sus cualidades como artista y como ser humano, habla ahora su amigo y médico, el doctor López. Nos encontramos en todos los proyectos que él encontraba o que yo me conectaba con la comunidad para ayudar a los demás. José Ignacio en lo social era un ser desprendido, con una vocación de servicio siempre para el que lo necesitara. Después de lo social, nuestra relación entró en una segunda etapa, lo artístico. José Ignacio se había formado con el arquitecto Copa en la construcción de Alto de Chabón, donde él pudo, con su talento, con su emprendimiento, con su visión artística y creativa, fue uno de los, quizá el mayor constructor en todo lo que es de hierro que se hizo en ese lugar tan hermoso que todo el mundo conoce. Esa etapa me llevó a mí, que cuando yo tuve que hacer mi casa, no hay un lugar que yo haya construido que José Ignacio no me haya hecho algo, o una lámpara, y me hizo una puerta muy hermosa, que fue una copia del Baptisterio de Florencia, que yo le hablé, lo hicimos y él lo hizo a mano, lo forjó con un amor y una entrega como artista como él era. Y esa relación médico-paciente, por muchos años, me llevó a la última etapa donde él se enferma. Era tan así que él siempre monitoreaba el tema de papi. Recuerdo yo que el día... No por lo del COVID, en términos generales su salud, como paciente. No como paciente, pero ya en términos de COVID, bueno, el día antes, él había llamado y me dijo, lo voy a mandar a buscar porque yo lo voy a atender. Y me acuerdo yo que el día, esa noche, le digo, mami, siento esa desesperación, no sé que yo vine para Romana porque yo era que me había quedado con él aquí en Santo Domingo. Y le digo yo no puedo dormir. Y madre me dijo, no, mija, pero para tú tener meta zozobra, mejor vete, ¿qué te falta? Yo dije, no, lo que pasa es que mañana a las 7 tengo una reunión con el doctor López que vamos a buscar papi. Porque él sentía que si él está en lleno, que no esté migrando porque le dieron una excelente atención, no me puedo quejar. Pero cuando Dios ordena, sus soldados tienen que cumplir y yo entiendo que eso fue una orden divina y por ende se respeta. Y eso es un tema que me acordó cuando él lo dijo. El día antes de recibir la noticia, él estaba en la disposición de irlo a buscar. Para atenderlo ahí en el centro, sí.